están? Soy Julissa Rodríguez, soy médico y especialista en vacunas y hoy en Embajadores por la Vacunación te vamos a contar lo que debemos hacer para que este próximo regreso a clases sea seguro para nuestros hijos. La idea de este Facebook Live es ir resolviendo todas esas preguntas que tienes y que conozcas cómo podemos proteger a nuestros hijos ahora que estarán conviviendo con más niños. Entiendo que causa mucho miedo, sin embargo, tenemos recursos como son las vacunas, las cuales nos ayudan a protegernos contra enfermedades que pudieran poner en riesgo a nuestros hijos. Les comparto que soy médico, pero también mamá de 2 pequeños, una niña y un niño, donde la que muere por volver a jugar con sus compañeritos y hacer tareas en equipo es mi hija, a diferencia del hermano que pese por fuera yo los animo a ese regreso, por dentro siento mucha preocupación. Y en mi opinión, esta charla nos hará mucho sentido. Y bueno, para todos aquellos que nos están viendo por primera vez, compartan esta transmisión en vivo con tus familiares, amigos y contactos a través de Facebook, a través de WhatsApp. De esta forma podemos ayudar a aquellos que nos importan, a los que tienen hijos en casa y que tal vez tienen dudas con respecto al próximo regreso a clases. En unos momentos más se conectará con nosotros un experto en vacunas, por lo tanto, aprovechen este Facebook Live. Amigas, amigos, mamis, papis, vayan compartiendo esta transmisión al mismo tiempo que vayan pensando todas sus dudas. Vayan escribiéndonos en el chat y en la última parte de este live, nuestro experto nos dará respuestas. Pues muy bien, déjenme saludar a un amigo, colega que nos acompaña el día de hoy en Embajadores por la Vacunación. Es un excelente médico pediatra certificado y experto en vacunas. Doctor Salvador, bienvenido. Es un placer tenerte en este espacio. Muy buenos días. Hola, Yuli. ¿Qué tal, Yuli? Muy buenos días. Muy contento de estar nuevamente aquí compartiendo estos minutos, hablando de lo que más nos gusta, la medicina preventiva por medio de la vacunación. Es un tema importantísimo, como bien lo mencionas. Muy pronto los niños estarán conviviendo nuevamente, estarán socializando nuevamente después de tanto tiempo de no hacerlo. Pues hay que prepararse bien y una forma y la mejor forma de prepararse, además de otros asuntos que no tienen que ver con la salud, lo que tiene que ver con la salud es la vacunación. Es una excelente manera de prepararse para esa ya inminente convivencia de los pequeños. Sin duda, y realmente nos sentimos muy preocupados, como dices, pronto ya nuestros hijos ya no estarán resguardados en casa, tendrán que salir y adaptarse a esta nueva normalidad. Entonces, las mamás, papás como nosotros, como yo, nos produce algo de inquietud el hecho de que nuestros enanos empiecen, como tú dices, a convivir con más niños, con más personas. Probablemente la modalidad sea presencial o híbrida, pero independientemente de lo que se determine, nos genera pues muchísima preocupación, por lo cual pues hoy te invitamos a platicar del tema para estar más tranquilos. Tú como experto nos estarás dando tu opinión. Y bueno, antes de comenzar, déjame hacer una ligera pausa. Así que, amigos, por favor, que nos acompañan, escríbenos en el chat y recuerda, comparte este live con todos tus amigos que son papis, tíos, abuelos de niños, de adolescentes. Muchísimas gracias, doctor Salva, por la pausa. Pues comenzamos, ¿qué te parece? Adelante, Yuli, vamos. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Como te comentaba al principio, tenemos esa gran preocupación porque nuestros hijos pues ya van a tener que estar con sus compañeros, ya van a estar jugando y de cierta forma no estaremos nosotros controlando o cuidando que no se metan las manos a la boca, que no intercambien cubrebocas. Entonces, eso pues sí nos tiene un poquito ahí como preocupados. En ese sentido, doctor, ¿cómo debemos prepararnos en cuestiones de salud para este regreso a clases de nuestros pequeños? Es que es bien interesante el tema, definitivamente, porque también pongámonos en los zapatos de los pequeñitos,
que van a nuevamente a socializar. Han de estar nerviosos después de año y medio de estar tomando clases por la televisión o por otros medios. Seguramente tienen algunos que ya están más grandecitos, dicen, ya quiero regresar. Los más pequeños dicen, no, mamá, no me quiero ir. Les ha de generar estrés, angustia, alegría, muchos sentimientos para los niños que dentro de poco empezarán a convivir, propio de su edad. ¿Qué nos debe preocupar a los adultos? Mandarlos bien, mandarlos de la mejor manera. Ya poco a poco ellos socializando volverán a agarrar el ritmo que deseamos todos, que ya se retome ese ritmo de una vida pues relativamente normal a lo que veíamos antes de la pandemia, pero como padres, y en este caso de mi parte como médico, lo que puedo decir como pediatra es, manden a sus niños a convivir con todas las vacunas que deban de tener puestas para la edad que en ese momento tengan sus hijos. Dependiendo de la edad, hay cierto número de vacunas que deben de aplicarse y sería un error muy grande no hacerlo, porque tengamos en cuenta que la pandemia ha hecho que muchos padres de familia se alejen de centros de salud, de consultorios, de hospitales, de clínicas, y no han llevado a sus niños a vacunar. Y entonces, ¿qué va a suceder? Se van a encontrar muchos niños que no están vacunados, y uno puede ser peligroso para el otro. Y dentro de la emoción que los niños van a llevar, por muchas reglas que se pongan, va a ser muy complicado que los niños no jueguen, no estén cercanos uno del otro. Finalmente son niños. Y diferente a los adultos que nos dicen la sana distancia, en la oficina así, asado, los niños son niños. Y tarde o temprano van a tener contacto físico, que vayan completamente vacunados, con esquemas completos de vacunación, según lo que indica la Cartilla Nacional de Vacunación. Esa es la recomendación más importante que puedo dar. Muchísimas gracias. Como bien dices, pues son niños, ¿no? Son sociables, entonces, pues va a ser un poquito difícil controlar eso, pero como bien dices, tenemos que vacunar para enviarlos protegidos. Como sabemos, las vacunas van a proteger contra enfermedades que pudieran ser graves, ¿no? Y poner en riesgo la vida de nuestros pequeñitos, por lo cual, pues es importante tener un esquema de vacunación completo. Incluso, doctor, conforme las indicaciones del Instituto Nacional de Pediatría, tener al corriente la cartilla de vacunación es un documento necesario para el ingreso de nuestros hijos a la escuela. Entonces, es importante que esté completa esa cartilla, ¿no crees? Es necesario totalmente, y si de mí dependiera, hasta obligatorio tendría que ser. ¿Por qué? Porque un niño no vacunado puede él mismo sufrir las consecuencias de no estar protegido contra, ya hablaremos de las enfermedades, de las muchas vacunas que implican el esquema nacional de vacunación, pero un niño que no tenga sus vacunas que para la edad necesita, él mismo está en riesgo de contraer enfermedades, pero también pone en riesgo a los demás, llevando la enfermedad a otros niños que quizás tampoco están vacunados. Entonces, por eso yo digo que no solamente es necesario, tendría que ser hasta un requisito de las escuelas solicitar, a ver, está bien, los niños regresan, revisemos cartillas para que el niño pueda ingresar, para no ponerlo a él en riesgo ni tampoco a sus compañeros. Así es. Verificar que esté ahora sí que al día esa cartilla para tratar de evitar que haya brotes, ¿no? Que algún niño tuviera alguna enfermedad y empiece a diseminar con todos los compañeritos. Claro. Doctor, y bueno, como papá, como ahora sí mamá de niños, de adolescentes, ¿a dónde debo acudir para que se le apliquen las vacunas a mi niño que no tiene? Bueno, recordemos que en México la vacunación es gratuita, es un servicio que se brinda a todos los niños menores de 8 años de edad para que tengan sus esquemas completos de vacunación y se puede acudir sin costo alguno a un centro de salud, a una clínica del IMSS o del ISSSTE, a hospitales donde también tienen su área de vacunación del sector salud. Obviamente se puede acudir a un consultorio particular para que el niño reciba las vacunas necesarias. Obviamente ahí sí los padres tendrán que hacer un gasto, pero si van al sector salud es IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, centros de salud,
Y sea o no derechohabiente el niño, el padre, la madre, tienen derecho ellos a recibir las vacunas en cualquier parte del sector salud. Las vacunas que están contempladas en la Cartilla Nacional de Vacunación. Súper, muy bien, gracias, doctor. Entonces, amigos, amigas, recuerden acudir lo más pronto posible a algún centro de vacunación de cualquier institución. Como bien mencionó el doctor, la vacunación es universal y nuestros pequeños tienen el derecho de recibir sus vacunas. Pueden acudir también, como él mencionaba, a su pediatra, ahora sí, como a ti te convenga. Lo importante es acudir con la cartilla y ponerlos al día. Es vital aplicar todas las vacunas recomendadas a tus hijos antes de convivir, de jugar con sus compañeritos de clases. No los pongamos en riesgo. ¿Qué más quisiéramos que tenerlos en una burbuja, no? No se puede, pero sí podemos vacunarlos, ¿no? Y es una forma de protegernos. Pues muy bien, ¿qué crees, Doc? Ya tenemos bastantes amigos y amigas escuchándonos y viéndonos en vivo. Qué bueno. Así es, les damos las gracias por ayudarnos a compartir este Facebook Live. Como ven, el tema es sumamente interesante. Estamos hablando sobre lo que nuestros hijos necesitan para protegerlos antes de entrar en contacto con más pequeñitos, con más personas. Doctor Salva, te cuento que hace algunos días platicaba con una amiga que es Miss en una escuela y también es mamá, como yo. Y me compartía esta inquietud, ¿no? Que le da el saber que su hijo ya no estará en casa, ¿no? Yo le dije que de momento lo que nos queda, pues es vacunar, ¿no? Ahora sí, con las vacunas que tenemos disponibles, ¿no? Completar esquemas y seguir insistiendo, obviamente, con nuestros pequeñitos en las medidas de higiene, ¿no? Y el correcto uso de cubreboca. En ese sentido, ¿qué sucedería si mando a mi hijo a la escuela sin su esquema completo de vacunación? Pues es como mandar a un soldado sin armas a la batalla, así de sencillo. Un soldado sin armas en la batalla está indefenso, es lo que quiero transmitir con esto. Entonces, un niño sin estar vacunado y por lo tanto no tiene, médicamente le llamamos anticuerpos, vamos a decir, no tiene soldados que lo defiendan, va a ser un niño de alto riesgo. Las vacunas han comprobado que son totalmente exitosas. De hecho, se dice que las vacunas son víctimas de su propio éxito, porque luego no hablamos de las vacunas porque no vemos casos de polio, porque no vemos casos de difteria, porque no vemos casos de tétanos, porque no vemos casos de tosferina, porque no vemos todos estos casos que antes se veían así por toneladas, por así decirlo. Hoy no los vemos. Entonces, tendemos a minimizar. ¿Qué importa si no le pongo la vacuna hexavalente? ¿Qué importa si no le pongo la vacuna de neumococo? ¿Qué importa? No, sí importa. ¿Por qué hemos llegado a esta situación actual de minimizar lo importante de aplicar las vacunas? Porque no vemos las enfermedades. Por eso. Entonces, ¿pero por qué no las vemos? Porque se está vacunando. Por eso. Sin embargo, durante la pandemia han disminuido las coberturas de vacunación. Esto es muy alarmante, es muy preocupante. ¿Qué pasaría entonces si envío a mi niño, a mi niña a la escuela o a que vuelva a tener contacto con otros pequeños sin que esté vacunado? Ya lo mencioné. Es mandarlo sin las defensas adecuadas y que pueda ser víctima de algún virus, de alguna bacteria, que pueda estar ahí y que se encuentre con un niño que no tiene esas defensas, va a sufrir la enfermedad. Sería muy lamentable que una enfermedad que se pudo haber prevenido por medio de la vacuna se presente, porque estas enfermedades que afectan a la infancia no son enfermedades buena onda, no son enfermedades padres, son enfermedades complicadas que pueden tener una mala evolución, que pueden incluso afectar la calidad de vida por muchos años o hasta quitar la vida. Entonces, no juguemos con eso. Tenemos vacunas, apliquémoslas. Así es, sin duda, totalmente de acuerdo. Así que amigos, amigas, maestros, maestras que nos están viendo, recuerden, es importantísimo cumplir con el esquema de vacunación. Es una prioridad para una sana convivencia entre nuestros hijos. Sabemos que
Es difícil controlar con ellos las medidas de sanidad que hemos aprendido en estos últimos meses, ¿no? Los niños besan, abrazan, comparten su alimento, se meten las manos a la boca. Entonces, no los mandemos sin estos soldaditos que hablaba el doctor, sin estas defensas. Hay vacunas, entonces hay que vacunar, ¿sí? El hecho de no vacunar puede provocar contagios masivos de enfermedades que se pueden prevenir gracias a la vacunación. Y doctor, ¿qué enfermedades son prevenibles si vacuno a mi hijo antes de este regreso a clases? Hay muchas enfermedades que se pueden prevenir. Recién nacido, tuberculosis y hepatitis B. Después, a los 2 meses, empezamos con vacuna hexavalente que protege contra 6 enfermedades: difteria, tosferina, tétanos, hemófilos influenza tipo B, poliomielitis y hepatitis B. Al igual que en el recién nacido de la hepatitis B, se vuelve a dar varios refuerzos. También neumococo y rotavirus. Son las vacunas que se aplican inmediatamente, recién nacido, primeros meses, al año, la triple viral, con sarampión, con parotiditis, con rubiola, protege contra estas enfermedades. Después viene un refuerzo más con la vacuna hexavalente a los 18 meses. Esto es bien importante entender que los refuerzos no son adornos, son necesarios, porque si no se aplican esos refuerzos, las defensas van a decaer con el tiempo. Y entonces vamos a tener niños que sí se aplicaron las primeras 3 dosis, pero no aplicar la 4ª dosis, que es el refuerzo a los 18 meses, va a llegar a los 2 años sin protección. Entonces, hay que aplicar todas, no están de adorno, ninguna vacuna está de adorno. Cada dosis tiene su razón de ser. Después de esto ya viene otra vacuna a los 4 años de edad, que es una triple bacteriana que protege contra difteria, tosferina y tétanos nuevamente, y a los 6 años de edad nuevamente la triple viral. Entonces, todas estas vacunas son muy, muy importantes de aplicar y están dentro de la Cartilla Nacional de Vacunación, y si se acude al sector salud, no se tiene que pagar un solo peso por estas vacunas. Así es. Y bueno, de todas estas enfermedades que nos acabas de mencionar, muy importantes, ayer fue el día de la concientización contra la hepatitis, ¿no? Hay varios tipos de hepatitis, sin embargo, la hepatitis B es una enfermedad que puede ser crónica, ¿no? Que la puedes padecer toda la vida y que daña a nivel del hígado. Entonces, esto puede ocasionar cáncer. Y obviamente esto no lo queremos para nosotros y menos para nuestros hijos, ¿no crees? Sí, hablando de hepatitis viral, o sea, causada por virus, porque hay otro tipo de hepatitis, la hepatitis por medicamentos, la hepatitis por alcohol, la hepatitis por sustancias que puedan ingresar a nuestro organismo. Entonces, hay otro tipo o por enfermedades inmunológicas, hay otro tipo de hepatitis. Pero hablando de la hepatitis infecciosa viral, hay 5 tipos: la A, la B, la C, la D y la E. 2 de ellas se pueden prevenir por vacunación, la A y la B. La A no está dentro de la Cartilla Nacional de Vacunación. El gobierno la aplica solamente cuando hay brotes importantes de hepatitis A, es cuando el gobierno sí la aplica, pero normalmente no la aplica. Normalmente esa se puede aplicar en el consultorio particular. Pero la hepatitis B sí se aplica porque hay más probabilidades que la hepatitis B se comporte como una enfermedad más agresiva que la hepatitis A. La hepatitis A es mucho más fácil de contagiarse porque se transmite por alimentos contaminados, cuando la persona come alimentos contaminados. Pero la hepatitis B se transmite o en el momento del nacimiento, cuando la mamá, sin ella saberlo, está enferma, tiene el virus de hepatitis B y lo transmite al bebé, o a lo largo de la vida de que era bebé, luego niño y luego adolescente y adulto, también puede transmitirse esta enfermedad mediante secreciones corporales, mediante relaciones sexuales, mediante agujas contaminadas. Entonces, hay otras formas de que se puede transmitir la hepatitis B. ¿Por qué es grave o puede afectar más gravemente la hepatitis B que la hepatitis A? Porque, en efecto, como lo has mencionado, la hepatitis B tiene la probabilidad de evolucionar a una forma crónica activa de la enfermedad, lo cual quiere decir que con el pasar de los años, el hígado se va a ir deteriorando, se va a ir haciendo como una piedra el hígado, va a traducirse en una cirrosis hepática, en un cáncer hepático también,
y esto obviamente se pudo haber evitado con una vacuna a tiempo, y qué lamentable que haya personas que lleguen a desarrollar cáncer hepático y obviamente muerte posteriormente por una enfermedad que se pudo haber prevenido por vacunación. Entonces, está el momento del nacimiento y está la vacunación contra hepatitis B por medio de la vacuna hexavalente, 2, 4 y 6 y 18 meses de edad. Son diferentes momentos, no están enfocados al mismo grupo de edad. Una es para proteger al recién nacido, la que se aplica precisamente en el recién nacido, y otra es para dar protección a lo largo de la vida contra hepatitis B. Perfecto, doctor. Pero bueno, tenemos la fortuna que están disponibles las vacunas, que son seguras y efectivas. Así que a ponernos las pilas con los esquemas que hagan falta. Y pues recuerden, como dijo el doctor, la vacuna contra hepatitis A está solamente en sector privado, pero es importante también aplicarla. Doctor Salva, ahora sí que sálvame con esta pregunta que tenemos muy frecuente. ¿Se pueden aplicar varias vacunas en la misma visita? Claro, de hecho la cartilla nacional de vacunación así lo indica. Dijimos que en el nacimiento se aplican dos, la hepatitis B y la BCG, que es contra la tuberculosis. Apenas va naciendo el niño y ya está recibiendo sus vacunas. No hay ningún problema, esto ya está demostrado, es una excelente medida de protección desde el nacimiento. Luego a los 2 meses hay 3 vacunas, que ya la mencioné, la hexavalente, la de neumococo y rotavirus. Son 3 piquetes, pero realmente estamos protegiendo contra 8 enfermedades. 6 de la hexavalente, más neumococo, más rotavirus. Y claro que se pueden aplicar, se le llama en medicina coadministrar, aplicar al mismo tiempo las vacunas. Y hay estudios que demuestran la seguridad, y no solamente hay estudios, hay toda una experiencia de vida ya por varias generaciones donde se aplican estas de forma concomitante las vacunas. Y de hecho, la simple vacuna hexavalente, pues son 6 vacunas en una sola, realmente. Y qué bueno que exista esto, porque así ahorramos piquetes al bebé y sufrimiento a los padres de familia, porque ¿quién va a poder aguantar estar viendo a su bebé que reciba 6 vacunas que estaban en la hexavalente, más neumococo, más rotavirus? O sea, imagínate, 8 piquetes, pues sería... Una tortura. Nadie lo aguantaría. Claro, Afortunadamente hay vacunas que, como la hexavalente, conjuntan a 6 protecciones contra 6 enfermedades distintas, y aparte las otras vacunas que van por separado. Entonces, ¿se pueden administrar juntas? Claro que se pueden administrar juntas. Hay esquemas y en nuestro esquema nacional así lo indica, deben administrarse juntas. Muchas gracias, doctor. Entonces, recuerden, amigos, se pueden administrar varias vacunas en el mismo día, ¿no? Aquí lo único importante es que ustedes vayan con su pequeño, con su adolescente, lleven su cartilla y ahí les indicará. No se preocupen ustedes para saber cuáles le tocan, solamente lleven su cartilla. Y bueno, papás y mamás que nos están viendo en este momento, escríbenos por el chat tus dudas. Aquí en Embajadores por la Vacunación estaremos leyéndolas y trataremos de dar seguimiento. Y bueno, doctor, continuando con la vacuna hexavalente, ¿esta vacuna es necesaria para todos nuestros hijos? Bueno, si no queremos ver poliomielitis, es necesaria. Si no queremos ver tétanos, es necesaria. Si no queremos ver infecciones de las meninges, de las membranas que recubren el cerebro, por una bacteria llamada Haemophilus influenza tipo B, hay que aplicarla. Si no queremos ver casos de toserina de formas graves, hay que aplicarla. Hepatitis B, que ya la mencionamos, hay que aplicarla. Entonces, como decía, hay veces que viene esta pregunta y sí, es una pregunta que está siempre en el aire. ¿Para qué la aplico? ¿O para qué voy a causarle un dolorcito a mi pequeño con una vacuna que protege contra enfermedades que no veo que se hablen de ellas? Pues no se hablan de ellas porque se aplica la vacuna. Dejemos de aplicar y va a haber brotes, va a haber casos de enfermedades que no estamos viendo actualmente. Entonces, es necesaria, es de las más importantes, protege contra 6 enfermedades con una sola inyección.
Muchas gracias. Entonces es necesario y se debe de aplicar si queremos proteger a nuestro pequeñito, a nuestro adolescente, a Claro. todos, ¿no? Bueno, en este caso, hablando de los pequeñitos, la vacuna hexavalente, pues se requieren recibir 4 dosis. Si nosotros las ponemos a tiempo, pues estamos cuidando el inicio de su salud, ¿no? Educativa. Y doctor, ¿a qué edad y cuáles vacunas se deben aplicar en edad escolar? Es decir, después de haber completado el esquema de la vacuna hexavalente. Bueno, como ya mencioné, a los 4 años viene una triple bacteriana, DPT, que difteria, tosferina, tétanos. 6 años de edad, la triple viral, la segunda dosis de la triple viral que ya mencioné también. Obviamente no hay que dejar fuera vacuna contra influenza, que después de los 6 meses de edad se puede estar aplicando y se debería estar aplicando. De hecho, la Organización Mundial de la Salud tiene una indicación universal, todos deberíamos estarla recibiendo. Obviamente, no, el presupuesto de las autoridades de salud no alcanza para vacunar a todos los mexicanos contra influenza, pero los que están en sectores de riesgo se la deben de aplicar año con año. Y también está la vacuna VPH, que es muy importante, principalmente para las mujeres, aunque también se puede aplicar a los hombres. Si se aplica entre los 9 y los 14 años de edad, son 2 dosis, con una separación entre una y otra dosis de 6 meses. Si se aplica después de los 14, es decir, ya cumplidos los 15 años, son 3 dosis, una en el momento que se aplique la primera, otra 2 meses después y otra 4 meses después de la segunda dosis. Y es una vacuna muy importante porque previene contra el cáncer cervicouterino, que es una de las principales causas de cáncer a nivel mundial en la mujer. Y ya después hablamos más adelante en la vida, vacunas en la mujer embarazada, vacunas en pacientes con ciertos riesgos como el asma o que tengan enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hay vacunas adecuadas para ellos, para evitar complicaciones innecesarias. Si se vacunan, van a evitar complicaciones innecesarias. Así es, y bueno, no solo como tú mencionas, es importante vacunar a nuestros niños pequeños, sino también a los adolescentes que regresan a clases, deben recibir su dosis de refuerzo. Así que recuerden, la vacunación no es solo cosa de niños, los adolescentes, los adultos, también tenemos cartillas y vacunas adaptadas e indicadas a nuestra edad. Por favor, hay que revisar esas cartillas y ponernos al corriente, ¿ok? Doctor Salva, otra pregunta. Si ya pasó el periodo de aplicación de la vacuna de mi hijo, ¿qué podría yo hacer? Bueno, hay vacunas que se pueden recuperar y que se deben, no solamente se pueden, sino que se deben. Es el caso de la vacuna hexavalente, que, digamos, se tuvo que haber aplicado 2, 4, 6 y 18 meses, y eso es lo óptimo y lo ideal, y minimizo los riesgos de que estas 6 enfermedades hagan daño a mi pequeño o a mi pequeña. Sin embargo, si por X o Y razón, por la pandemia o por lo que sea, se retrasó el esquema, hay que recuperar las dosis no aplicadas y hay que completar esquemas de vacunación, porque de 6 enfermedades que previene la vacuna hexavalente, 5 de ellas siguen siendo importantes después de los 5 años de edad, con excepción de Haemophilus influenza, que es muy importante tener la vacunación en los primeros años de vida. Ya después de los 5 años de edad, Haemophilus influenza ya no es tan importante, pero las otras 5 siguen siendo muy importantes y por lo tanto hay que completar los esquemas con la vacuna hexavalente, igual con neumococo. Con la única que sí no se puede hacer esto es con rotavirus, que después de los 8 meses de edad sí hay una clara contraindicación de aplicar esta vacuna, porque puede ser más la afectación que el beneficio. Entonces, si se aplica antes de los 8 meses de edad, excelente vacuna. Si se aplica después de los 8 meses de edad, ya no se recomienda. Rotavirus, todas las demás sí. Muy bien, doctor, muchas gracias. Y bueno, para que cualquier vacuna funcione por completo, se requiere aplicar, como decías, todas las dosis y todos los refuerzos señalados dentro del esquema de vacunación. Y bueno, para la vacuna hexavalente, ahorita que la mencionaste, ¿existe un límite de edad para la aplicación? No, fíjate, es una vacuna muy noble, muy segura, muy eficaz y realmente no hay un límite superior de edad.
si por X y razón llegara un niño de 10 años cuyos padres decidieron no vacunar porque eran antivacunas y ahora ya fueron convencidos de que sí se debe de vacunar, la vacuna hexavalente podría aplicarse, debería de aplicarse, porque como ya mencioné, con excepción de Haemophilus influenza, todas las otras 5 enfermedades pueden ser peligrosas a lo largo de la vida. Entonces debería de aplicarse. Entonces, no, la experiencia en países europeos, en países de América Latina, demuestra que la vacuna hexavalente es totalmente eficaz y segura en cualquier momento de la vida. Muy bien, entonces perfecto. No hay un límite de edad, sin embargo, ustedes vayan con la cartilla y ahí les irán indicando. Es importante recalcar que debemos completar el esquema de vacunación, así que vayan y revisen esa cartilla. Y doctor, ¿cómo puedo saber qué vacunas debo aplicar después de los 4 años? Bueno, está la cartilla nacional de vacunación, ahí lo indica perfectamente cuáles vacunas, cuáles biológicos, se le llaman también así a las vacunas, son los necesarios que se deben de aplicar sí o sí. Cada país tiene su propio esquema, o países de la misma zona geográfica tienen esquemas muy similares por el tipo de enfermedades que normalmente circulan en esa zona geográfica de nuestro mundo. Hay vacunas que no ponemos por rutina en nuestro país, como fiebre amarilla. Solamente los que van a viajar a zonas donde son de alto riesgo para adquirir fiebre amarilla, o encefalitis japonesa, o fiebre del Nilo. Entonces, se aplican ese tipo de vacunas, porque son propias de ciertas zonas geográficas esas enfermedades. Entonces, ¿qué hacen los ministros de salud de cada país? Ven cuáles enfermedades sí son importantes en su país, cuáles enfermedades sí pueden estar afectando constantemente a los niños, a las personas, si no están vacunadas, y entonces, tomando en cuenta eso, se decide qué vacunas forman la cartilla nacional de vacunación de cada país. Entonces, en nuestro país, estas vacunas están claramente señaladas a lo largo de la infancia, después de los niños mayorcitos, de la adolescencia, y posiblemente ya de las personas más mayores, y en mujeres embarazadas también. Entonces, ¿cómo saber? Checando la cartilla que corresponda a la edad del niño. Es la forma de saberlo. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Y bueno, te comento que en estos momentos ya me están llegando algunas preguntas de nuestra audiencia, por cierto, muy interesantes. Te las voy a ir pasando. Permítanme leerlas desde mi celular. Y aquí nos preguntan, Yolanda López, ¿es sano el regreso a clases sin que se vacunen los niños? Hablando de estas vacunas, de estas que estamos mencionando en este momento, obviamente no es sano. Sería estar encendiendo cerillos junto a barriles de gasolina y en un momento va a explotar. Entonces, recordemos que por medio de la vacunación podemos lograr lo que se conoce como el efecto de rebaño, es decir, si tenemos un porcentaje muy grande de la población vacunada, los pocos niños que no estén vacunados van a estar protegidos por ese efecto de rebaño. Pero si el porcentaje es inverso, es decir, muchos niños no están vacunados, entonces es mandar así a los niños a la escuela, es estar prendiendo cerillos junto a barriles de gasolina. En un momento eso va a explotar. En un momento. ¿Cuándo? No lo sé, pero en un momento va a haber brotes de difteria, como ya sucedió en Brasil, ahorita en la pandemia. Ya no solamente tuvieron problemas con COVID, sino también con difteria, igual en Perú, igual en Venezuela, igual en Haití, en República Dominicana, que han tenido brotes de enfermedades prevenibles por vacunación. Recordemos que en nuestro propio país, antes de la pandemia, tuvimos un brote de sarampión, que fue en los primeros meses del 2020, y que ese brote, que llegó casi a 200 personas, se contuvo por el fuerte confinamiento que vino en esos meses de inicios del 2020. Ahí se contuvo. Si no hubiera habido la pandemia de COVID, el brote de sarampión seguramente hubiera sido mucho más amplio. El confinamiento lo contuvo. Hoy que los niños van a estar nuevamente juntos, aguas, no vayamos a reactivar ese brote de sarampión o traer otros brotes de enfermedades que los pediatras menores de 50 años en su vida han visto, como difteria, aquí en nuestro país. Entonces, no nos arriesguemos, sigamos vacunando y no es buena idea mandarlos a que estén juntos nuevamente
sin sus esquemas completos de vacunación. Muchas gracias. Entonces, Yolanda, hay que vacunar, hay que revisar esa cartilla y mandar a nuestro pequeñito bien protegido. Y bueno, muy bien. María Teresa Agundis Ibarra pregunta, ¿la vacuna hexavalente se puede aplicar simultánea con varicela y triple viral? Bueno, con varicela no es lo adecuado. Con varicela el problema es que la vacuna de varicela no va a alcanzar la cantidad de soldaditos, de anticuerpos, que se necesitan para proteger contra varicela. La vacuna hexavalente no va a tener problema, pero no se trata de sacrificar una por otra. Es mejor diferir por 4 semanas entre una y otra, que normalmente no deben de coincidir, porque la de varicela se aplica al año de edad, la hexavalente es 2, 4, 6 y 18 meses. Pero si hay desfase en los esquemas de vacunación y por X o Y razón llegan a coincidir, hay que aplicar, yo sugeriría, primero hexavalente y 4 semanas después varicela. Y con esto evitamos ese riesgo de que no se forme la cantidad de soldados necesarios contra varicela. Con la triple viral, creo que me preguntaste también. Sí, así es. Con esta no ha habido ni no se ha demostrado que haya algún problema de la coadministración. Que, insisto, no tendría por qué coincidir, porque son en diferentes momentos de la vida que se aplican, pero si por el asunto de esquemas atrasados llegan a coincidir, no hay problema. Perfecto. Entonces, la excepción para aplicar de forma simultánea con la vacuna hexavalente con otra sería varicela, ¿no? Solamente espaciar un mes. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Otra pregunta nos está llegando de Aide Hernández y menciona, tengo una niña de 11 años y en la escuela le pusieron una vacuna de VPH y le falta una vacuna. ¿Sería recomendable ponerle la segunda dosis? Se me ha hecho complicado encontrarla. Es totalmente importante, es necesario hacerlo. Hay que buscarla hasta encontrarla. Recordamos que los esquemas de vacunación no se hacen de manera arbitraria, son para poder que una vacuna esté dentro de una cartilla nacional de vacunación con el esquema que esa cartilla está indicando que se debe de seguir, es porque hay toda una serie de estudios detrás de eso, de cómo se comporta esa vacuna y cuántos refuerzos se necesitan. Hace rato mencionaba que si la niña está entre los 9 y los 14 años de edad, necesita solamente 2 dosis. Después de esa edad va a necesitar 3 dosis. Entonces, ¿por qué se llega a esa conclusión? Porque los estudios lo demuestran. A determinada edad se necesita tantos refuerzos, en este caso 1, o después de los 15, 2 refuerzos. Entonces, es muy importante que sí se aplique los refuerzos necesarios para garantizar que esa niña esté protegida contra este virus que puede causar cáncer. Muchísimas gracias, doctor. Esta pregunta se me hace muy interesante. La hace Dulce Bárcenas y menciona, ¿es verdad que la vacuna de polio ya no es parte del esquema de vacunación? Qué bueno que me haces esta pregunta porque sí hubo una confusión. De hecho, en algún momento la prensa así lo comunicó, alguna prensa, obviamente, no todos, donde se decía que se había dejado de vacunar contra polio en nuestro país. No, no se ha dejado de vacunar contra polio en nuestro país. Hay 2 vacunas contra polio, una que es la oral y una que está contenida dentro de la vacuna hexavalente. Durante muchos años, en nuestro país se administró tanto la oral como la que contiene la hexavalente, que antes era pentavalente, ahora es hexavalente, porque se agregó la protección contra hepatitis B. Por eso se convirtió de pentavalente a hexavalente. Bueno, la vacuna contra polio también viene ahí. Entonces, durante muchos años aplicaron tanto la oral como la que venían a pentavalente, después hexavalente. Como tenemos 30 años de ya no tener casos de polio en nuestro país, y como estrategia de parte de la Organización Mundial de la Salud, las autoridades en nuestro país hicieron muy bien en ya retirar la vacuna oral y solamente dejar la vacuna que está contenida en la vacuna hexavalente. Se llama IPV, así se llama, la vacuna contra polio que está dentro de la vacuna hexavalente, se llama IPV. Entonces, hicieron muy bien porque es la vacuna adecuada para este momento en nuestro país, en donde hay países como Afganistán y Pakistán que todavía tienen
polio y todavía no logran controlarla, y otros países donde tienen otro tipo de polio también por otro tipo de causas, es necesario seguir aplicando la vacuna oral. En nuestro país ya no es necesario. Estados Unidos desde el año 2000 ya no aplica la vacuna oral y solamente aplica la vacuna que viene contenida en hexavalente o en pentavalente, la que es inyectada. Solamente aplican esa, porque tienen muchos años también de no tener poliomielitis. Muchas gracias. Entonces ya no hay vacuna en gotitas. Esta viene en la vacuna hexavalente. Muy bien, doctor. Pregunta Erika Servín. Para adolescentes, ¿qué vacuna sería recomendable volver a aplicar? Ok. Si vas al sector salud, por ejemplo, ahí tienen una vacuna que se llama TD, que es contra tétanos y difteria. Y es correcto y es necesario aplicarla cada 10 años para mantener el sistema inmunológico, los soldados de los que he hablado, activos y fuertes. Hay que aplicar cada 10 años. Sin embargo, también hay una sugerencia que puedo hacer y me atrevo a hacerla, que si está dentro de las posibilidades acudir a aplicar esta misma vacuna, pero con un agregado más, que es proteger contra tosferina, esto se puede hacer en el sector privado. La que está en el sector salud es TD, contra tétanos y difteria. En el sector privado podemos encontrar una que se llama TDAP, que es contra tétanos, difteria y tosferina. Entonces, sobre todo en pacientes asmáticos, en pacientes que tengan problemas respiratorios, es muy importante proteger contra tosferina. Entonces, con ellos, yo definitivamente sí les sugeriría, hay que hacer un esfuerzo y aplicar TDAP. Esa es una vacuna que se debe aplicar en adolescencia, TD o TDAP. También la vacuna contra influenza se puede aplicar en adolescencia y lo correcto sería aplicarla. Después de esto hay otras vacunas que no están dentro de la Cartilla Nacional de Vacunación, pero bueno, hablando solamente de las que están en Cartilla Nacional de Vacunación, estas son las vacunas. Como ya he mencionado también, en la etapa del embarazo hay otras vacunas que hay que aplicar. Muy bien, doctor. Y bueno, ahorita que mencionabas esto, Almadelia Vázquez nos pregunta, ¿qué hay de las vacunas fuera de la cartilla? ¿Las podría mencionar? Claro, hay varias. Por ejemplo, está la vacuna precisamente contra hepatitis A, que en nuestro país se recomienda aplicarla lo más temprano posible, y digo posible porque no se puede aplicar al recién nacido. La primera dosis de hepatitis A se puede aplicar al año de edad, precisamente, y después dejar 6 meses de separación para aplicar un refuerzo contra hepatitis A. Y nuestro país está catalogado como un país que tiene, está a la mitad en cuanto a la incidencia de hepatitis A. La hepatitis A normalmente tiende a curarse, pero la evolución es muy diferente entre un niño y en otro. En un niño puede durar una semana, 2 semanas enfermo, en otro puede durar 8 semanas en cama o hasta más tiempo, y normalmente al final de cuentas acabará curándose. Salvo muy raras excepciones, la hepatitis A puede comportarse de una forma extremadamente agresiva y puede dar una hepatitis fulminante, pero eso ya es la excepción, es muy, muy, muy raro. Sin embargo, no me refiero a la excepción, me refiero a lo habitual. Es mejor no sufrir la enfermedad que sufrirla, siempre va a ser mejor. Y para eso tenemos esta vacuna contra hepatitis A, también existe la vacuna contra el meningococo, que es una bacteria que no se presenta frecuentemente en nuestro país, en otras zonas del mundo sí se presenta con cierta frecuencia, pero en nuestro país es poca las veces que vemos casos de meningococo, pero cuando los llegamos a ver son casos dramáticos, son casos bien graves que frecuentemente cobran la vida del paciente, y si no cobran la vida, lamentablemente puede haber daños tan graves como amputar una mano, dedos, sufrir daños internos con los riñones. Entonces, puede dejar secuelas permanentes. No está dentro de la cartilla, no porque no sea grave, sino porque casi no se ve. Pero aquí hablar de meningococo es como sacarte la lotería al revés. Las personas que compran boleto de la lotería ya saben que sus oportunidades muy poca de sacarse el premio, pero lo hacen porque probablemente tengan la suerte de sacársela. Okay, quien vacuna contra meningococo es para evitarse sacarse la lotería al revés.
Es por eso. Y hay otras vacunas, Así es. como la vacuna de dengue, como la vacuna de fiebre amarilla que ya mencioné, como la vacuna eh, de, la, de meningitis japonesa y otro tipo de vacunas que no están dentro de la cartilla nacional de vacunación y que solamente se aplican en nuestro país cuando la persona se va a someter a un riesgo por viajar a zonas potencialmente peligrosas. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Entonces hay vacunas que sí hay que buscarlas por fuera, ¿no? Es muy, muy importante. Doctor, pues fíjate que tenemos muchísimas... Eh, Parece que tengo problemas contigo, Yuri, no te escucho. Hola, hola, aquí estoy. Ah, sí, te comentaba que tenemos muchísimas preguntas y una de ellas menciona, ¿le podría poner la vacuna contra varicela a mi bebé de 18 meses? Claro que se le puede aplicar la vacuna contra la varicela, por supuesto, sin ningún problema. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Ponce Ross nos pregunta, ¿qué vacunas puedo poner a alguien de 20 años? Ok, si tiene todo el esquema completo y no tiene deudas con su pasado, a este joven de 20 años se le puede poner influenza, vacuna contra influenza, que se aplica cada año. No lo va a encontrar en el sector salud a menos que tenga diabetes o alguna cuestión, porque por edad no le corresponde en el sector salud, pero sí en el sector privado. Se le puede aplicar TD en el sector salud o TDAP, que ya dije, TD es contra tétanos y difteria, TDAP es contra las mismas dos, tétanos y difteria, y también contra tosferina, que si fuera un paciente asmático, sin igual a dudas, yo le aplicaría TDAP. Se le puede aplicar la misma vacuna de meningococo que mencioné hace un momento. Y si fuera a viajar a algunos otros lados, dependiendo a dónde fuera a viajar, tendríamos que dar algunas recomendaciones. Muchísimas gracias. Pues nos siguen llegando muchas preguntas. Vanessa Aguirre nos pregunta, mi hijo acaba de cumplir 6 años y no lo he llevado a vacunar. La vacuna que le corresponde, pero no sé si debo llevarlo en este momento de la tercera ola de COVID. ¿Debería llevarlo? Bueno, primero voy a responder la última parte de la tercera ola de COVID. Lamentablemente es la tercera ola, en efecto, y no sabemos cuántas olas más vaya a haber. ¿Por qué digo y me muestro un poco pesimista en este sentido? Porque a pesar de que ya tenemos muy buenas vacunas, el virus sigue cambiando. Esta tercera ola se debe a una variante del virus que llamamos Delta, que es mucho más contagioso que la versión original del mismo virus. Entonces, es por eso que tenemos esta tercera ola, por lo altamente contagioso que es esta variante del virus que produce COVID. Entonces, ¿cuándo se va a detener esta pandemia? Nadie lo puede saber. Podemos hacer pronósticos, pero nadie lo puede saber. Entonces, tenemos que aprender a vivir con la pandemia. Y hay cosas que podemos evitar porque no son estrictamente necesarias, pero hay cosas que no podemos postergar a que se termine la pandemia, como es aplicar las vacunas. Porque al rato el problema no va a ser el COVID, el problema van a ser las otras enfermedades de las que ya hemos hablado. Entonces, no hay que tomar todas las precauciones, claro, como cuando sale alguien a un restaurante, cuando va alguien al banco, cuando va alguien a hacer el supermercado, toma precauciones, la sana distancia, cubrebocas, lavado de manos, no tocarse la cara con las manos, todo esto, lo mismo para ir a aplicar las vacunas, hay que hacer lo mismo, pero hay que hacerlo, no podemos quedarnos paralizados y decir, no, pues hay pandemia, no llevo a mi niño a vacunar, no, ese es un pensamiento equivocado. Y la primera pregunta, que ya se me olvidó cuál era. A ver, doctor. Porque ya contesté la segunda parte. Que si Pues era eso, que si debería llevarlo, o sea, pese a esta ola de contagios, de esta tercera ola. No debe de esperarse, debe de llevarlo ya. Hay que llevarlo, no hay que esperar a que esto mejore porque no sabemos cómo vaya a evolucionar. Entonces, doctor, se nos fue el tiempo volando, pero nos da espacio para hacer una última pregunta que considero importante. Claro.
Saroni Oranday nos pregunta, ¿por qué no existe aún la vacuna COVID para menores de 12 años? No es que no exista, muy probablemente las mismas vacunas que hoy existen se van a aplicar en menores de 12 años, pero estoy hablando cuando todavía no tenemos la evidencia de que son seguras y eficaces. Para que una vacuna pueda aplicarse, pues debe de pasar por ciertos procesos. Obviamente se aplicó principalmente en adultos y por lo menos en nuestro país se decidió empezar con los mayores y se ha ido bajando la edad, porque sabemos que la enfermedad tiene un comportamiento más agresivo a mayor edad y con ciertas enfermedades o comorbilidades como diabéticos, obesidad, cuestiones de este tipo. A los niños normalmente les va mejor. Esto no quiere decir que el coronavirus no pueda complicarle la salud y la vida a un niño pequeño. Hay casos donde se complican. Entonces, probablemente las mismas vacunas que hoy tenemos y que se aplican para adultos se vayan a acabar aplicando para niños, pero aún están corriendo los estudios en niños para evaluar precisamente eficacia y seguridad en ellos. Entonces, recordemos que es una enfermedad relativamente nueva, empezó en el último mes del 19, estamos en el 21, tiene menos de 2 años esta enfermedad. Entonces, es imposible tener todas las respuestas, es imposible tener todos los ensayos para demostrar que las vacunas son 100% seguras y eficaces para todas las edades. Entonces, vamos paso a paso. Creo que estamos haciendo bien las cosas, creo que se está avanzando bien, pero la respuesta concreta es, ¿por qué no existen las vacunas? Yo creo que sí existen, solamente hay que demostrar que son seguras y eficaces a esa edad. Gracias. Muchas gracias. Al momento no tenemos más bien una autorización de las vacunas contra COVID para niños, pero sí tenemos otras vacunas. Y ahorita, pues es importante vacunar con lo que tenemos disponible. Doctor, se nos fue el tiempo volando. Entonces, no sé, ¿algún mensaje que nos quieras compartir? La mejor forma de proteger siempre va a ser la vacunación. Es mejor prevenir que estar curando cuestiones que pudimos haber previsto mediante la vacunación. Entonces, pronto van a estar jugando, van a estar socializando, van a estar en contacto los pequeños. Hay que mandarlos con defensas, hay que mandarlos protegidos, es lo mínimo que podemos hacer. Ya de por sí el niño va a ir estresado por después de año y medio de estar ahí sin estar con sus compañeros. Quitémosle a nosotros como padres, quitémonos un estrés menos, vacunemos y mandemos a los niños ya totalmente protegidos. Doctor Salva, muchísimas gracias por tus aportaciones y brindarnos esa confianza. Nos has salvado y has despejado de una forma muy clara nuestras dudas. Ya para cerrar esta sesión, quiero compartir los puntos claves de esta amena charla. Número 1, revisemos la cartilla de vacunación y completemos los esquemas pendientes para el ingreso seguro a las escuelas. Número 2, hay enfermedades que sí son prevenibles por vacunación entre nuestros pequeñitos, así que vacúnalos. Y número 3, es importante completar el esquema independientemente del modelo del regreso a clases de cada colegio. Puede ser presencial o híbrido, hay que completarlo. Pues muchas gracias a todos los que siguieron esta transmisión. Gracias, doctor, por acompañarme. Gracias a todos por sus dudas. Yo soy Julissa Rodríguez y nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.